Voy a hablar, si quieren anotar, acerca de poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar. Y voy a enseñar cosas que nunca he predicado sobre esto. Son reflexiones profundas, así lo puedo decir. Son muy profundas estas cosas, por eso iba a usar las pantallas. Pero que Dios me ayude, ¿verdad? A ver si puedo hacerlo sin las pantallas. Díganlo conmigo: poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar. Voy a abrirles mi corazón. He predicado de poner a Dios, pero nunca de lo que hoy voy a hablar. Nunca de lo que voy a hablar. Son cosas profundas, muy profundas. Estamos a más o menos la mitad del año. Estamos exactamente a la mitad del año y Dios me ha estado hablando de que lo pongamos a Él en primer lugar. Y eso es lo que he estado haciendo con mi vida, poniéndolo a Dios en primer lugar. Y todos los días, no amanece un día, nunca ha salido el sol, cuando menos en este año, y que no me encuentre de rodillas buscando a Dios. Eso es todos los días, sea el día que sea. Voy día a día poniendo a Dios en mi vida en primer lugar. Y hace unas semanas Dios me empezó a hablar cosas profundas de esto. Y no sé cómo lo voy a explicar. Voy a tratar solo de decirlo y que Dios nos ayude. Y en estos 6 meses que vienen por delante, Dios me dijo: ponme en primer lugar. Y entonces empecé con el liderazgo a que hagan lo mismo que estaba haciendo yo, de levantarnos temprano y poner a Dios en primer lugar. Y luego ya lo hicimos con la iglesia, de que empezamos a tener veladas de oración y tenemos un reloj de oración donde estamos orando, ¿verdad? Cada hora. Eso estamos haciendo, poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y hay un versículo en Proverbios 3:6 que dice: reconócelo a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. Dios quiere ser reconocido en todos nuestros caminos. Es más, voy a decirlo así: cuando tú y yo reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, no en algunos. Dios no sé, miren hermanos, ténganme paciencia, voy a abrir mi corazón a cosas profundas, a cosas que no han oído, o que son profundas del corazón, pero que a veces no se dicen porque son complicadas de explicar. Entonces ténganme paciencia. No van a oír un sermón normal, de una conferencia normal de poner a Dios en primer lugar. Voy a hablar de cosas así como profundas, ¿verdad? Dice este verso: reconócelo en todos tus caminos. Dios no quiere ser reconocido solo, o no deberíamos reconocer a Dios solo en un camino o en algunas cosas, porque si fuera así, entonces es como decirle a Dios: Dios, bendíceme nada más en esto, pero en aquello no. Dios quiere que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Todos nuestros caminos es todos: en el trabajo, en las relaciones, en el presente, en el futuro, en las heridas, en los sueños, en las metas, en los anhelos, como padres, como hijos, como jóvenes, en todos los caminos, en todas las decisiones. Si nosotros lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él dice que Él va a mejorar nuestra vida. Él va a enderezar las cosas torcidas de nuestra vida. Entonces yo anoté 2 preguntas. Si gustan anotarlas, son muy largas las preguntas, pero son cosas profundas. Ténganme paciencia, por favor. Quiero hacerles 2 preguntas. Y esto no es para gente no creyente, esto es para gente creyente, estas preguntas, y para no creyentes. Son preguntas un poco profundas y las voy a mencionar. Número 1, la primera pregunta es: ¿alguna vez
¿Has sentido la sensación de que te esfuerzas por hacer las cosas bien y aún así te sigues sintiendo vacío? Voy a repetir la pregunta. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que te esfuerzas por hacer las cosas bien y aún así te sientes vacío, te sientes insatisfecho? Y otra pregunta es esta. Muchas veces te pasa que intentas ser productivo, te esfuerzas, pero parece que cuanto más corres, más te esfuerzas, más lejos estás de encontrar la paz y la satisfacción que llene tu corazón. Muchas personas piensan que el problema de la insatisfacción y el vacío se debe a que no se esfuerzan tanto, se debe a que es falta de estrategia, es falta de organización, es falta de estudiar más, de prepararse más. A veces la gente cree que para encontrar plenitud y satisfacción lo que necesitan es como más dinero, es como tener más cosas. Pero el problema casi siempre no tiene nada que ver con eso. Casi siempre el problema tiene que ver con el orden de prioridades. La insatisfacción que los seres humanos sentimos, seamos creyentes o no, casi siempre sentimos esa insatisfacción, esa sensación de que nos falta algo, se debe al orden de prioridades, no al que no nos esforzamos, al que no le echamos ganas. No se debe a eso, a que no anhelamos, a que no queremos cosas, no. Esa sensación de que hay algo en tu vida que no cuadra, que no te llena, que no te satisface, que lograste algo, pero aún así sientes que hay algo que no, algo en tu familia, algo en tus hijos, algo en tu vida que no cuadra, que no embona, que no te satisface, que no te llena. Trabajas como burro, te esfuerzas como mamá, como hija, como lo que sea, y aún así no te llenas. Muchos de esos problemas se debe a la falta de orden. Cuando comienzas con la base equivocada, todo lo demás está en riesgo y pierde sentido. Es decir, cuando nuestra vida no está edificada sobre una base correcta, todo lo demás está en riesgo. Es como construir una casa hermosa sobre la arena. Por fuera tú ves esa casa, está hermosa. Yo traje fotografías de casas en arena. Una casa hermosa, pero aunque se vea por fuera hermosa, solo es cuestión de tiempo para que esa casa se hunda, se caiga, se destruya. ¿Por qué? Porque la base, porque todo está en la base, sobre lo que se edifica. Y tú puedes trabajar y echarle muchas ganas, pero si no está fundada tu vida y todo lo que hagas sobre la base correcta, solo es cuestión de tiempo para que todo se derrumbe, o para que te encuentres insatisfecho de la vida, porque todo se basa en la base. Y entonces Jesús nos enseñó algo simple, pero muy profundo y poderoso. Y esto simple y poderoso se encuentra en un versículo que ustedes saben al revés y al derecho, pero que hoy van a oírlo de una manera, lo que hoy les voy a enseñar, lo van a oír de una manera distinta, profunda. Y estas palabras que fueron como simples, pero en realidad son profundas y muy poderosas, las dijo Jesús, y estas son las palabras: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. No dice que las cosas nos van a ser quitadas. No dice que tenemos que renunciar para quedarnos en la miseria y en la pobreza las cosas. No. Él dice que si tú pones como base de tu vida en primer lugar a Dios en todas las áreas de tu vida, entonces Él dice que todas las cosas se te van a añadir. Él se va a encargar de que todas las cosas que anhelas en tu corazón, que están alineadas a la voluntad de Dios, Él dice, todas las cosas se te van a añadir. ¿Cuándo? Cuando tú pongas a Dios como la base principal de toda tu vida
en el nombre de Jesús. En otras palabras, el orden es la clave del éxito. Anoten eso. El orden es la clave del éxito. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, muchas veces esa confusión, ¿te ha pasado algo como esto? Esa confusión o insatisfacción que sientes en tu vida, a pesar de que te has esforzado y tienes cosas, ya has logrado cosas, pero aún así te sientes insatisfecho, aún así te sientes que algo te falta. Muchas veces eso es un reflejo de que Dios no está en el centro de toda nuestra vida. Puedes estar casado con el mejor hombre, con la mejor esposa, puedes tener el mejor trabajo del mundo, puedes ser la persona más exitosa allá afuera y aún así sentirte insatisfecho y confundido. Hay muchos hombres, muchas personas muy exitosas que se quitaron la vida, se dieron un balazo, se suicidaron, aun cuando eran personas súper exitosas, porque la confusión y la insatisfacción los correó o los comió o los destruyó por dentro. Porque cuando Dios no es la base principal de todo, no encontramos esa satisfacción. Cuando buscamos seguridad, prosperidad, realización, éxito, antes de buscar a Dios primero, el resultado casi siempre es insatisfacción y es vacío, casi siempre. Y yo anoté esto: poner a Dios en primer lugar no es un concepto religioso. Por eso les dije, van a oír cosas que parece que no estamos en la iglesia, porque son cosas más profundas, son cosas, reflexiones en mi corazón que Dios puso, y lo voy a decir así: poner a Dios en primer lugar no es un concepto religioso para atarte, es un principio divino para liberarte. Voy a decirlo una vez más: poner a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida no es un concepto iglesiero, un concepto religioso para atar tu vida, sino es un principio divino para liberar y bendecir tu vida. Puedes darle un aplauso al Señor. Wow. Poner a Dios en primer lugar es una nueva forma de vivir. Es donde yo ya no dependo de mis propias fuerzas, sino que entiendo que hay un Dios y hay un orden que sostiene todas las cosas. Ya no dependo de mí, ya no dependo de lo que yo pueda hacer. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar, ya no me enfoco en mis fuerzas, ya no me enfoco en eso, sino me enfoco que hay un Dios que sostiene todo, que tiene un orden en todas las cosas. Y cuando yo alineo mi vida a ese orden, entonces empiezo a tener paz. Wow, voy a decirlo otra vez: cuando yo empiezo a poner a Dios en primer lugar en todas las áreas de mi vida, escuchen, el caos se convierte en paz. Empiezo a experimentar paz, empiezo a experimentar una sensación de seguridad, empiezo a experimentar una sensación de satisfacción, de alegría en mi corazón, que a veces no es explicable, pero se puede experimentar. Pero cuando Dios no es primero en nuestra vida, no es la base de todo, entonces no importa cuánto éxito tengamos allá afuera, llegando a la casa nos vamos a sentir vacíos. Van a grandes conciertos y dan conciertos a 300,000 personas, 1,000,000 de personas, y cuando regresan al camerino quieren morirse, se drogan. Dijo Julio César Chávez: yo me metí a cocaína y yo era dueño de aviones, de mansiones. O Michael Jordan o tantos otros llegaban al camerino o regresaban a su casa después de un partido, de tener mucho éxito, y luego se sentían un vacío tremendo, una insatisfacción. Porque cuando Dios no es primero, el creador del universo, voy a decirlo así, no es primero, no encontramos esa satisfacción y esa plenitud. Entonces la pregunta que yo tengo para ustedes es: ¿en qué área de tu vida necesitas alinear tu vida con Dios? ¿En qué área de tu vida necesitas poner a Dios en primer lugar para encontrar esa satisfacción y esa paz que en realidad necesitas? Porque incluso podemos estar predicando de la palabra y sentir como que hay una sensación de vacío. Podemos estar sirviendo a Dios y sentir esa sensación de vacío porque Dios no es primero. Cuando Dios no es primero, no embonan las cosas, no checan las cosas.
Por eso les quiero compartir en este día. Y antes de decirlo, voy a decir esto: Dios no quiere ser una parte de tu vida. Otra vez voy a decirlo: Dios no quiere ser no quiere ser una parte de tu vida, o no quiere ser parte de tu día solamente. Dios quiere ser el primero en toda tu vida. Voy a decirlo porque es muy profundo. Estoy diciendo cosas muy profundas, lo sé. Dios no quiere ser una parte de tu vida. No quiere ser como una parte así como el de escuela o el trabajo, tus papás o tus tíos o tus hobbies. Él quiere ser una parte. No, Él no quiere ser una parte. Él quiere ser toda tu vida. Él quiere ser la base de toda tu vida. Porque cuando Él es la base de toda tu vida, entonces vas a experimentar disfrute, satisfacción en todo lo que haces. Así funciona. Él es Dios. Entonces les voy a enseñar, si me lo permiten, rápidamente solo tres principios, y los van a notar, profundos, pero te van a ayudar como no tienes una idea. Anótalo. Número 1, aquí está el primer principio. El orden incorrecto trae confusión. Anota eso. El orden incorrecto trae confusión. Este es el primer principio. Todos fuerte, dígalo conmigo. El orden incorrecto trae confusión. Escuchen esto: las personas corren detrás de resultados. Quieren dinero, quieren éxito, estabilidad y reconocimiento. Y eso es bueno, eso no es malo. Otra vez, todas las personas corremos tras resultados. Queremos dinero, éxito, estabilidad, reconocimiento, y eso no es malo en sí. Pero esto es malo. El problema se da cuando estas cosas ocupan el lugar que le corresponde a Dios. Ahí empieza el problema. La falta de orden crea confusión. ¿Cómo? Yo como persona quiero éxito, resultados, dinero, quiero triunfar, todo eso es bueno. Pero el problema comienza cuando yo pongo estas cosas en el lugar que le pertenece a Dios. Y el éxito no me va a llenar, no va a llenar el lugar que le pertenece a Dios. El dinero no va a llenar el lugar que le pertenece a Dios. Y como no lo llena, es como poner un pie en un calzado más grande, y no llena, el pie no llena el calzado. El éxito, el dinero, el triunfo no llena el lugar que le pertenece a Dios. Entonces siempre hay una insatisfacción, siempre hay un vacío ahí, siempre hay algo ahí que no embona. Por eso Dios debe ser primero que el éxito, primero que el dinero, primero que los resultados, primero que todo. Porque cuando Dios es primero, entonces Dios lo llena todo. Y el éxito y los resultados y todo lo demás simplemente es el resultado de que Dios sea el primer lugar en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Wow. Cuando Dios no es primero, todo se desmorona tarde o temprano y nos provoca mucha confusión. Un día voy a darles una historia, porque las historias no se olvidan. Un ejemplo de que el orden trae confusión, la falta de orden trae confusión. Un día Jesús llega a una casa y eran unos amigos que él quería mucho, y entra a esa casa y ahí en esa casa hay una mujer llamada Marta. Y Marta tenía una hermana que se llamaba María, y sus discípulos ahí. Y cuando Jesús se sienta, empieza a compartir, y María se sienta a los pies de Jesús. Y Marta está con muchas cosas cocinando, haciendo cosas. Y dice la Biblia que llega un momento en que Marta está enojada, fastidiada, harta, y le dice a Jesús: dile pues que me ayude a su hermano. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este es un retrato del orden incorrecto. Marta estaba haciendo algo bueno, pero no esencial. ¿Cuántas veces no somos como Marta, que estamos atendiendo lo urgente y olvidamos lo importante? Estamos tan enfocados en lo material que descuidamos lo divino.
Estamos tan enfocados en todos los quehaceres de la tierra que descuidamos lo primero que es Dios. Escuchen esto. María sabía que el hacer comida nunca se iba a acabar. Sabía que limpiar la casa nunca se iba a acabar. Sabía que el pagar deudas, el pagar a los acreedores, el pagar esto, el pagar aquello, el ayudar, eso nunca se iba a acabar. Pero ella había puesto, María sabía algo: yo necesito poner orden a mi vida. Yo necesito que Jesús sea primero en mi vida. Al cabo, levantándome aquí tengo que hacer comida y tengo que lavar los trastes eso no se va a acabar. Marta estaba tan afanada que aquello que debería de ser algo bueno había ahora terminado en algo malo. Cuando Dios no es primero en tu vida, terminamos el trabajo que tanto amamos, termina siendo una carga, un fastidio. Las relaciones en el matrimonio, en la iglesia, en las cosas de Dios, aquello que se supone que debería traer satisfacción, muchas veces se vuelve una carga, se vuelve un fastidio, se vuelve una obligación. ¿Por qué? Porque Dios no es puesto primero. Cuando Dios no es puesto primero en nuestras vidas, se crea confusión. No tomamos buenas decisiones, no tenemos claridad en las cosas que tenemos que hacer, porque Dios nunca va a aceptar un tercero, cuarto, segundo, sexto lugar. Dios es Dios, Dios es primero, y donde Dios es primero, ahí hay orden y ahí hay bendición en el nombre de Jesús. La vida comienza a tener sentido cuando se restaura las prioridades en nuestra vida. Si tu esposo es tu prioridad, es cuestión de tiempo para que ya te sientas insatisfecha. Si tú tienes las prioridades desordenadas, va a haber mucha confusión. Si tú pones primero el trabajo que a tu familia, va a haber confusión. Si tú pones primero tu trabajo que a Dios, va a haber confusión. Si tú pones primero el dinero que a Dios, va a haber confusión. Si tú pones primero la opinión de los demás antes que la verdad de Dios, va a haber confusión. Si tú pones primero lo material antes que lo divino, va a haber confusión. La clave está en ordenar nuestras prioridades. Y si nuestra vida no tiene un orden de prioridades como Dios primero en todo, siempre va a haber confusión. Nada nos va a llenar. Lo que se suponía que Marta debería estar contenta con esa empresa, o contenta con esa labor, o contenta, ahora está afanada y turbada. Se supone que me casé para estar en paz, pero hay desorden, hay confusión. ¿Por qué? Porque Él no es primero. ¿Saben? Cuando Dios es primero, las cosas se ordenan y son bendecidas. No se trata de religión, se trata de que tu existencia dependa de una fuente mayor que tú mismo, en el nombre de Jesús. Dios no quiere ser el último recurso cuando todo falla. Él quiere ser la base sobre la cual todo se sostiene. ¿Cuántos dicen amén? Voy a decirlo una vez más. Dios no quiere ser el último recurso cuando todo falla. Él quiere ser la base sobre la cual toda tu vida se sostiene, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Segundo principio, anótalo, anota este principio. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Les dije que eran cosas profundas. Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Y yo encontré que desde el principio de la creación se nos presenta un Dios que transforma el orden, que transforma el caos en orden. Voy a leerles un versículo que ustedes conocen. Escuchen con atención. Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Y esto lo vi desde el principio. Fíjense lo que dice la Biblia en Génesis 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Y por estar desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Cómo estaba la tierra?
estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Y cuando no hay orden, y cuando hay desorden y hay vaciedad, ahí hay oscuridad, y la oscuridad significa confusión. Entonces, pongan atención a esto. Cuando yo estaba leyendo este versículo, encontré dos revelaciones muy interesantes de este versículo. Escuchen con atención. Primera revelación: yo encontré que este verso me hablaba acerca de cuando todo empezó, la creación de todo el universo, y cómo la tierra estaba desordenada y vacía. Y eso había llevado a las tinieblas, a la oscuridad. Donde hay desorden y vaciedad, nunca hay prosperidad, siempre hay tinieblas. La segunda revelación que tuve de esto es esta: Dios, escuchen con atención, en este versículo a Dios se le presenta como un Dios que voy a decirlo así, es un Dios que revela su carácter, y es un carácter de donde hay desorden, a Dios le gusta poner orden. Donde hay vacío, a Dios le gusta llenar ese lugar, y donde hay tinieblas, a Dios le gusta poner luz ahí. Eso significa, ¿qué significa eso, pastor? Significa que donde Dios está presente hay estructura, hay armonía, hay orden y hay bendición. ¿Alguien puede decir amén? Eso significa que donde Dios está, donde Dios es puesto en primer lugar, y hay desorden y hay vacío y hay tinieblas, donde Dios está presente, hay estructura, hay armonía, hay orden y hay bendición. Es decir, donde Dios está en primer lugar, tus emociones empiezan a ordenar. Un matrimonio desordenado donde Dios es primero, empieza a haber orden. Finanzas económicas donde hay un caos, ganas 5 millones al mes, ganas 100,000 pesos al mes, o ganas 100,000 pesos a la quincena, o 10,000 pesos cada semana, pero tienes un desorden, un caos. Cuando Dios es primero en tus finanzas, Dios empieza a poner orden y empieza a llenar lo que está vacío, en el nombre de Jesús. En las relaciones hay confusión, hay pleitos, perros y gatos, cada quien jala para su rumbo. Pero cuando Dios es primero, es puesto como base de una relación, Dios empieza a traer paz, armonía, en el nombre de Jesús. ¿Ven qué interesante? Cuando ese orden es ignorado, la vida trae desorden y provoca caos. Y no me importa dónde estés, siempre hay una sensación de vacío porque Dios no es primero. Pero cuando Dios es primero, todo empieza a cambiar en el nombre de Jesús. Ignorar el orden de Dios es como invertir una receta, es como invertir una construcción. ¿Cómo, pastor? Imagínese levantar una casa sin poner cimientos. Se va a caer. Hay mucha gente que quiere éxito sin que Dios sea la base. Hay mucha gente que quiere tener buenos matrimonios sin que Dios sea primero. Hay gente que quiere vivir una vida de paz y de sosiego sin que Dios sea primero. No es posible eso. ¿Saben cómo he logrado tener estabilidad en mi vida? Y no lo digo que es al 100, y no lo digo para jactarme, sino cómo he podido tener estabilidad y ordenar y tener claridad en las cosas que hago, es poniendo a Dios en primer lugar. Cada mañana estar de rodillas buscando a Dios, no porque soy pastor, no porque soy muy espiritual, porque me conozco a mí mismo. Y yo sé que en el momento en que Dios deje de ser primero en mi vida, yo en ese momento me voy a desordenar. Yo en ese momento van a empezar a aflorar todas las cosas malas de mi vida, todo ese mal carácter, ese mal genio, esa mala cara, esa mala actitud. En el momento en que Dios deja de ser primero, se convierte mi vida en un caos. Pero cuando yo pongo a Dios en primer lugar, por cuando Él es un Dios de orden, Él viene a ordenar mi vida. No lo puedo explicar, necesitas experimentarlo. Cuando tú pones a Dios como la base
base de toda tu vida, de tus relaciones, de tus emociones, de tus finanzas, de tu trabajo, de tu escuela, de tu presente, de tu futuro. Todo empieza a cobrar sentido, todo empieza a acomodarse. Es como si de repente estás armando un rompecabezas y de repente cuando Dios no es primero, tratas de poner las piezas y no checan, no caben, como si no fueran de ahí. Pero cuando empiezas a poner a Dios en primer lugar, de repente todas las piezas de aquel rompecabezas empiezan a quedar en el lugar correcto, empiezas a armar, se empieza a ordenar tu vida de una manera sobrenatural. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Alabado sea su nombre. Y tercer principio y último, el poder de priorizar lo invisible. El poder de priorizar lo invisible. Tercer principio, el poder de priorizar lo invisible. Vivimos en un mundo que valora solo lo visible, lo que se puede medir, lo que se puede contar. Eso es lo que valoran. Incluso tenemos un dicho que dice: dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. En las redes sociales ahora se estila que valoran a la gente según los seguidores que tenga. Así es el mundo. Pero en el reino de Dios funciona de forma inversa. Lo invisible tiene más valor que lo que los ojos pueden ver. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, estás tomando una decisión que el mundo no comprende. Otra vez, cuando tú decides poner a Dios en primer lugar, tus tíos, tus familiares, tus empleados, ellos no van a entender esa decisión tuya. No la van a entender, no la pueden entender, porque ellos no lo entienden. Ellos no entienden lo de la fe, la obediencia, el carácter, el servicio, porque eso no se puede ver, a veces no se puede medir. ¿Cómo puedes medir tu relación personal con Dios? Muchas veces he encontrado que a la gente allá afuera, muchas veces el tener fe, el tener una relación con Dios puede parecer improductivo a los ojos humanos. El que tú ores, el que tú te guardes para Dios, el que tú agrades a Dios, puede ser como improductivo, hasta religioso se puede ver. Pero anoten esto: es en lo invisible donde está la verdadera fuerza. Wow. Voy a decirlo, es muy profundo esto. Es en lo invisible donde existe la verdadera fuerza. No es en la apariencia, no es por fuera, es en lo invisible donde existe la verdadera fuerza. Jesús dijo, vean lo que dijo Jesús: mas tú, cuando ayunas o cuando des o cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Es decir, Jesús nos hace un llamado a estar en secreto, donde nadie nos ve, donde nadie nos aplaude, donde nadie nos puede reconocer, donde no está nadie más que tú y Dios. En lo invisible, en donde no somos visibles, donde nadie nos puede ver. Y ahí en lo secreto, ahí donde nadie nos puede ver, ahí se forma un fundamento, un cimiento, que ese fundamento y ese cimiento te va a sostener cuando soplen los vientos contrarios, cuando vengan las luchas y las pruebas. Lo que te va a sostener no es lo que aparentas delante de la gente, sino la vida que tienes en secreto con Dios, tu humildad, tu obediencia, tu fe, tu relación con Dios. Eso es lo que te va a sostener. Cuando hay una casa que tiene buenos cimientos, un edificio de 100 pisos que tiene buenos cimientos, viene
viene el temblor y lo que sostiene el edificio no son los 100 pisos que se ven, es el fundamento, es lo que no se ve, lo que lo sostiene. Lo que a ti te va a sostener cuando venga la prueba, la crisis, la lucha, la prueba, el mundo se va a desmoronar, la gente se va a desmayar, se van a querer morir, pero tú vas a estar sostenido, porque lo que te sostiene no es la vida visible que llevas, sino la vida secreta que te sostiene con Dios cuando estás con Él, en la fe, en la obediencia, en la relación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, no se trata de negar la realidad, sino de poner la realidad bajo la autoridad de algo mayor. De eso. Entonces muchas veces tenemos invertido las cosas. Le damos más prioridad a las cosas materiales, y no estoy satanizando eso. Eso es bueno, pero eso no debe ser el fundamento. Eso simplemente debe ser el resultado de algo. El tener éxito debe ser el resultado de tener una vida profunda en un matrimonio. Es igual, no es lo que aparentamos, es como nos tratamos cuando estamos a solas, cuando nadie nos ve. De eso se trata. El carácter de una persona se forma no en el público, sino en lo secreto. Es lo invisible que determina lo visible. Es poniendo a Dios en primer lugar. No es... Ay. Esto no es un asunto de iglesiero. Esto no es un asunto de religión, de hermanitos cristianos, de las iglesias cristianas. Esto ni los hermanitos de las iglesias lo piensan así como ahora lo estoy exponiendo. Esto no se trata de cargar Biblias. Esto no se trata de esas cosas. Esto se trata de una profundidad más real. Esto se trata del Creador, de aquel que hace llover, de que el que hizo los cielos y la tierra. Cuando tú lo pones a Él en primer lugar, todo cambia. Voy a decirlo así, a ver cómo se oye. No es un principio solo espiritual. Es un principio práctico. ¿Me entiende? No es un principio religioso. Tú no puedes tener la esposa más guapa, más bonita, el marido más guapo, y aún así no te llena, sentirte insatisfecho. Puedes ganar más dinero que todo México, puedes ganar más dinero que el hombre más rico de la tierra y tenerlo más y aún sentirte insatisfecho. Puedes ser la persona más famosa, más influyente, tener el puesto que nunca jamás soñaste tenerlo y aún así sentirte infeliz, sentirte insatisfecha. ¿Por qué? Porque si Dios no es primero en tu vida, nada llena ese lugar, nada te satisface, es solo Él. Si Dios es una cosa más, la iglesia, Dios es una cosa más de muchas otras cosas que tienes, pues nada va a pasar en tu vida. No importa qué logres, no importa que te gradúes de la prepa, de la universidad, de la maestría, de un doctorado, no importa que pases a tener 100 millones, no vas a encontrar satisfacción. Tú crees, ay, si yo tuviera hijos, si yo tuviera marido, si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, si yo tuviera más dinero, si yo tuviera este cuerpo, si yo tuviera estos conocidos, si yo tuviera esto. No, si tú tuvieras todo eso que dices, aún te sentirías insatisfecho, porque es Dios, es primero Dios. Dios fue primero. Ninguna cosa en la tierra va a llenar lo que solo Dios puede llenar. Dice la Biblia, y termino: reconócelo en todos tus caminos, y escuchen esto, y Él, tú lo reconoces poniéndolo en primer lugar en todo, y dice, y Él alineará, enderezará tus caminos, enderezará tu matrimonio, enderezará tus finanzas, enderezará tus sentimientos, enderezará tus sueños, enderezará lo que tú torciste, enderezará, alineará
cuando tú lo reconoces en primer lugar en tu vida, en todas las áreas de tu vida, Él alinea, Él endereza lo que está torcido. Él lo hace, Él lo hace. Hay cosas en tu vida que están torcidas porque la base desde la cual estás está torcida. Muchos de ustedes creen que es encontrando marido que van a ser felices, es encontrando esposa, es tener 100 millones de dólares, es tener este puesto, es tener este título, es tener este novio, es tener esto, aquello. No, nada de eso. Gracias a Dios, si Dios te da eso, qué bueno, pero nada de eso te va a satisfacer y te va a llenar. Solo Dios en tu vida es la plenitud, la satisfacción de tu vida, en el nombre de Jesús. Yo termino con esta frase: la sabiduría divina que acabo de leer, reconócelo a Dios en todos tus caminos. Esta sabiduría nos invita a alinear nuestra vida con los principios del reino y no con las tendencias de este mundo. Otra vez lo digo: la sabiduría divina que acabo de leer, reconócelo en todos tus caminos. Pon a Dios en primer lugar. Esta sabiduría te invita a ti y a mí a alinear tu vida, tu matrimonio, tus finanzas, tus sentimientos, tu futuro, tu presente, tu familia, con los principios del reino, no con las tendencias del mundo. Mas buscad primeramente su reino. Prepara esa canción que dice, esa canción que cantamos que dice, confía en el Señor. ¿Confías? No. Y Él enderezará tus veredas. ¿Te acuerdas? De Proverbios. No seas sabio en tu propia opinión. Había un empresario, y con esto termino. Hoy compartí como si estuviera compartiendo a gente no creyente, pero lo hice a propósito, porque esto es para los cristianos y para los no. Son de esas cosas profundas que Dios pone en mi corazón y me hace ver cosas que usted dice, pastor, qué raro, qué increíble lo que acabo de oír. O sea, no lo había visto así. Es que la vida, hermano, yo no estaría aquí si yo no supiera que Dios es la respuesta, de verdad. Si yo creía que fuera el dinero, pues yo me iba. Yo puedo hacer dinero, yo me iría de aquí y hiciera dinero. He estudiado mucho, me he preparado y me sigo preparando. Si yo creyera que fuera la carne, el sexo, la fama, pues ya estaría en otra casa. Pero Dios es la respuesta, hermanos. Dios es la respuesta. Les digo, no lo vean, piénsenlo, solo piénsenlo. Dios es lo que el mundo necesita. O sea, ve a la gente allá afuera, búsqueme, mencióneme el nombre que sea en el mundo, menciónemelo, y yo le voy a decir si el hombre en realidad, si el hombre tiene a Dios en primer lugar, el hombre estará satisfecho y pleno, aunque no tuviera nada, aunque anduviera con una mano adelante y otra atrás. Eso no se lo deseo a nadie, pero eso es primero en la vida. Primero que marido, primero que vieja, primero que señora, primero que hombre, primero que joven, primero que sexo, primero que todo. Él es todo, Él es lo que tú necesitas. Por eso aún como creyente tú tienes esa insatisfacción. A veces estás aquí, estás allá. Por eso a veces vienes aquí, te sientes como que descansas, como que te llenas, como que algo bien bonito pasa dentro de ti, porque son probaditas que Dios te da. Y te da un mensaje diciéndote, si tú me pusieras en primer lugar, pero en todo, ¿cómo sería tu vida? Había un empresario muy, muy próspero, muchas empresas, y siempre andaba apurado y con el teléfono, siempre con el teléfono y apurado y hablando por teléfono siempre. Tenía hijos de 5, 7, 10 años. Y dicen que un día la niña de 6 años se acercó a su papá. Híjole.
Me acordé cuando mis hijas eran pequeñas y andaba muy apurado siempre. Y una de ellas un día me dijo así, me tapó los lados con las manos y me dijo: mírame, mírame, mírame. Y este empresario estaba siempre con el celular y apurado. Y se le acercó la niña y le dijo: papá, mírame. Y le dice: papá, ¿por qué siempre estás apurado? ¿Por qué nunca vas con nosotros a la iglesia? ¿Por qué nunca desayunas con nosotros? ¿No te gusta estar con nosotros? ¿Acaso ya no nos amas? ¿No amas a Dios ya? Y el papá dijo: sí, las amo. Amo a Dios y me he apartado de Él. Y le hizo una promesa a su hija y le dijo: a partir de ahora, siempre va a ser Dios primero en mi vida, y siempre voy a desayunar aquí en casa. Y el hombre lo empezó a hacer. Y dice la historia que cada mañana, antes de tomar su celular y hacer las cosas que tenía que hacer, pasaba entre 15 y 20 minutos con Dios. Cada mañana. Empezó a ir a la iglesia cada domingo. Empezó a tomar de las ganancias de su empresa, de sus empresas, a sacar lo primero, que era el diezmo, y a traerlo a la iglesia. Y cada día 15 a 20 minutos oraba. A los pocos meses, la esposa y los hijos empezaron a notar el cambio. El equipo de trabajo que tenía empezó a notar el cambio en él. Las finanzas de sus empresas empezaron a cambiar. La salud de este hombre empezó a cambiar. Su relación con sus hijos, con su esposa. Su salud, que ya andaba mal, empezó a cambiar. ¿Cómo empezó a cambiar eso? Él dijo: no fue por arte de magia. Fue simplemente, y estas son las palabras que usó, son simplemente que yo tomé una decisión de poner prioridad en mi vida. Y decidí poner a Dios en primer lugar. Y a partir de que yo empecé a poner a Dios en primer lugar en las áreas de mi vida, cada área de mi vida fue siendo ordenada y bendecida por el Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Puede hacer que la gente afuera se burle de ti por tomar esta decisión, pero ellos no lo saben, tú sí. Tus familiares, tus amigos, tus socios, la gente de ahí donde juegas, donde te reúnes, no lo entienden, se burlan de ti. Si ellos supieran que el poner a Dios en primer lugar en todas nuestras vidas, todo sería mejor. Dios dice: yo enderezaría lo que ha estado torcido en tu vida. Yo lo haría, ni siquiera tú lo tienes que hacer. Tú lo que tienes que hacer es: reconóceme, ponme a mí en primer lugar en tu vida, y yo te prometo que yo voy a hacer que suceda lo que tú ni en 100 vidas lograrías. No seas sabio en tu propia prudencia. Yo puedo obrar en tus hijos, dice el Señor. Yo puedo obrar en tus finanzas. Yo puedo obrar en tu futuro. Yo puedo obrar en esa relación que para ti es imposible. Yo puedo obrar en esos contactos. Yo puedo llevarte a otro nivel de satisfacción, de plenitud. Pero tienes que ponerme a mí en primer lugar. Y vas a empezar a disfrutar cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando trabajas, cuando sales, cuando entras. Has estado muy afanada, muy afanado. Tienes muchas ollas en la estufa.
Estás con muchas cosas. Para, haz un alto. Ponle base a tu vida. Pon a Dios como primero a partir de ahora. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a alinear aquello que está desalineado. Si tú estás aquí y como yo hoy decides poner a Dios en primer lugar en tu vida, en cada área de tu vida, ponte de pie, porque voy a orar contigo. Tú por mí, yo por ti. Ponte de pie. Todos aquellos que dicen: lo entendí el mensaje. No es un asunto de religiosidad, no es un asunto espiritualoide, es un asunto práctico, es un asunto de Dios, del reino. Lo entendí, me cayó el 20. No hay plenitud y satisfacción y felicidad si Él no es primero. No importa cuánto gane, cuánto tenga, cuánto logre, cuánto me aplaudan, Él debe ser primero. Y cuando Él es primero, el caos y el desorden cambian, porque lo invisible cambia lo visible. Caminen, y ese paso que están dando aquí, esos pasos son pasos de fe, diciéndole: Señor, tú a partir de ahora te pongo en primer lugar, primero que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, que mi futuro, que mí mismo. Ya entendí, tú eres primero, y cuando tú eres primero, todo lo demás, todo será bendecido, todo tendrá sentido, todo. Entonces disfrutaré cada día, cada instante, cada vaso con agua, cada comida, cada momento, cada relación. Todo se alineará, todo volverá a la originalidad. Otra vez todo se restaurará en el nombre de Jesús. Aún la vida espiritual, porque muchas veces nuestra vida espiritual se vuelve fría, monótona, cansada, se vuelve una rutina, se vuelve algo religioso, porque Dios deja de ser primer lugar. Y cuando Él deja de ser primer lugar, aquella frescura se acaba. Pero cuando Dios es primero, esa frescura, ese manantial de vida vuelve a brotar de nuestro corazón. Quiero que aquí en este lugar le digas, hagas un pacto y le digas: Dios, a partir de ahora yo te voy a poner en primer lugar. Ya lo entendí, Señor. Ya lo entendí. No es un principio solo espiritual, es un principio práctico de la vida. Tú eres primero. Antes que el universo existiera, cualquier humano existiera, tú eras primero. Y cuando yo te pongo en primero en mi vida, primero en mi día, primero en mi semana, primero en mis finanzas, primero en mis relaciones, entonces entiendo que todo lo demás es bendecido. Dile: ya, a partir de ahora yo hago un pacto que me voy a esforzar y voy a ser valiente para que tú seas primero en mi vida, sin importar nada. Te voy a reconocer en todos mis caminos, y tú vas a enderezar, vas a alinear lo que yo no he podido alinear en mis hijos, en mis nietos, en mis emociones, en mis finanzas, en mi vida espiritual. Padre, escucha cada oración que se está haciendo y que se va a hacer en este lugar. Dile: Señor, en este día yo hago un pacto de que tú serás primero en mi vida, en cada área de mi vida, en el nombre de Jesús. Porque entendí el mensaje. Cuando tú eres primero, todo lo demás tiene sentido, tiene tu bendición, tu plenitud, tu satisfacción. Todo lo demás lo puedo disfrutar. Sé tú primero en mi vida, sé mi rey. Dile: sé mi rey, sé mi primero, sé mi alfa, sé mi omega, sé mi principio, sé mi fin. De aquí en adelante, Señor, gracias por este momento. Voy a ponerte en primer lugar y voy a dejar que tú alinees lo que yo no he podido. Toma toda mi vida en tus manos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un buen aplauso. Saluda a 2 o 3. Dile: Dios te bendiga. Dios te bendiga.